Ah, que no iban a venir y algunos anunciados que ya no vinieron porque se están demorando. Pues en ese caso, traer las citas aquí al lado. falta presentación. Creo que me va a tocar salirme de Zoom y volver a entrar, que me coja la presentación. Carlos y Edwin, un momentico mientras... ya estoy. Un momentico mientras Andrés vuelve a reiniciar el Zoom porque no podía subir la presentación. Y ya vamos a arrancar. Sí, mi querida. Ya cerraste el micrófono, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora sí. ¿Cualquiera puede presentar? ¿Tú? Por eso. Sí, ya, cualquiera. Más me... Ya. Sí, ahorita. Muchachos, voy a hacer una prueba de sonido desde las diapositivas para que me digan, por favor, si se está escuchando. ¿Listo? De acuerdo. Gracias. Va. Esa Kobayashi, 1763. ¿Escucharon? Muy bajito, Andrés. Sí, ¿se dice muy qué? Muy Se bajito. escucha muy bajito. La imagen se ve bien, pero cuando alguien hizo lectura de la presentación se escucha muy bajito. Ah, bueno. Es una grabación que está en la imagen. Es mi mamá, que es la que va a presentar hoy el Hygiene clásico. Ya, entiendo. Hagamos la prueba nuevamente a ver si lo logramos oír. Listo, ya va. Esa Kobayashi, 1763-1827. Considerado uno de... Ahí, ¿qué tal? Ahí bien, lo puedo escuchar. Listo, súper. Entonces, nada, si quieres, arranquemos. Bueno, entonces yo voy a arrancar con, íbamos a hacer una recapitulación, pero en realidad el capítulo es como, ya quedó como muy claro la vez pasada y es muy cortico.
Entonces vamos a arrancar de una vez con el autor clásico, que es Isa, que es uno de los más queridos, pero también ¿qué? ¿Cómo se dice? Cuestionado. De los más cuestionados frente al haiku. Así que nada, lo voy a rodar a esta presentación. Va. Esa Kobayashi, 1763-1827. Considerado uno de los más grandes y queridos escritores del siglo XVIII. Nace en Kashiwabara, provincia de Shimano, en el seno de una familia campesina. En primavera, el 15 de junio de 1763. Muere el 5 de enero de 1827. Siendo un niño, su madre muere y pasa al cuidado de su abuela, conociendo el haiku de la mano de Shimpo, poeta del pueblo. Según denuncia de su padre, con una mujer que fue toda una madrastra para Isa, quien recuerda haber recibido más de 100 palizas en una misma noche. A los 14 años, su padre lo envía a Edo, actual Tokio, y es allí donde retoma el contacto con el haiku, alternando su trabajo en un templo budista y el estudio con poetas como Sogan y Chikuwa, demostrando gran talento y siendo acogido por Seibi Natsumi, mecenas. En 1792, abandonó el nombre de Yataro, adopta el de Isa. Un haiku al respecto dice así: con la primavera, Yataro renació, convertido en Isa. Luego de viajar al sureste de Japón en 1795, publica su libro de poemas, Davichū. Conoció Kioto, Osaka, Matsuyama, Nagasaki, entre otras ciudades. En su ciudad natal fallece su padre y es impedido de heredar la propiedad durante 13 años. Mi tierra natal, donde quiera que me acerco y toco flores de un rosal espinoso. El haiku que escribió. Entonces escribe el diario de la muerte de mi padre, 1801, relatando las decisiones, pleitos y enfermedades de aquí. Dice que a pesar de la enfermedad que lo agobiaba, siempre sonreía alegre a todo el que lo respiraba. Veneno y despreciaba todo lo que lo obligaba a tomar medicina. El cuerpo fue incinerado de acuerdo con los restos budistas, llamándole por sí mismo. En 1803 se casa, pero ve morir a sus 4 hijos, muriendo también su esposa durante solo 10 años de unión. Esta imagen de arriba es una imagen que corresponde a una recreación del periodo de Edo, de Tokio en el periodo de Edo, que la ciudad se llamaba Edo. Es un parque temático que uno puede visitar y conocer cómo eran más o menos las construcciones de aquella época. La escultura que vemos al lado es una escultura también en honor a Isa, una escultura muy famosa. Y abajo pues hay una pintura, una representación también del mismo periodo. Todas las imágenes que van a ver acá están relacionadas con Japón o con la época de la historia de Isa o con las especies que tanto amó Isa. Como les decía, para quienes están llegando, este es el autor clásico que les estamos presentando hoy, que es un autor que es muy debatido sobre sus haikus. Y ahorita miraremos un poquito por qué. Al morir el primero de sus hijos, escribe, el rocío se desvanece. En este sucio mundo nada tengo que hacer. Inspirado en la fugacidad del rocío y cuando trataron de consolarlo, escribió: el mundo del rocío es un mundo de rocío, sin embargo. Se casó a los 62 y se divorció a los pocos
matrimonio, pero su casa se incendió quedando en la más absoluta pobreza. Al morir no presenció el nacimiento de su última hija. Tampoco yo he encontrado hogar tarde de otoño, viento de otoño, cuántas cosas pesan en el corazón de ese. De niño, al ser despreciado en una festividad por otros niños por su kimono remendado, se dirigió a un gorrión con estas palabras: vente a jugar conmigo, gorrión sin padres. Contaba entonces 9 años. Fue escrito más tarde al recordar su niñez. Su infelicidad se debía a su inquietud religiosa y filosófica, pues no tenía la capacidad de aceptación de Bacho. Rebelde como era, se enfrentó al budismo convencional, creyendo en la simple invocación de Amida de la secta china para lograr la salvación. Ya ustedes se habrán dado cuenta que el haiku del gorrión tiene, pues, como todos los haikus, varias versiones de traducción. Entonces hay que empezar a experimentar un poquito sobre la posibilidad, de las mejores traducciones que podamos encontrar del japonés al español. Ojalá directas, porque muchas veces esas traducciones pasan por otros idiomas y en esas traducciones es que se van deformando. Es entonces Olga, mi mamá, antigua integrante del taller, la que está haciendo esta lectura. Escribió haiku durante toda su vida, sellado por la tristeza. Cuando Bacho murió en 1783, él tenía 20 años, no lo influenció. No tuvo maestros ni discípulos. Fusionó su vida con su poesía, sintiendo un gran amor compasivo y fraterno por los animales, como Francisco de Asís. 54 sobre el caracol, 15 del sapo, 200 sobre ranas, 230 bichos de luz, 150 sobre el mosquito, más de 100 sobre pulgas, 90 sobre la cigarra, en fin, unos 1000 insectos. En contraposición a Bacho, austero, religioso, humano, exacto con la palabra, ella se muestra desenfadado y con una expresión sonriente, pero triste. Su último haiku, uno de los más hermosos, dice: gracias sean brindadas a lo alto, la nieve sobre mi cobertor, viene también de Jodo. Jodo, tierra pura, país de la felicidad. Algunos haikus. Qué pena, viene siguiéndome a mí, pequeña mariposa. No lloréis insectos, sepáranse amores aún en las estrellas. Lechosa, compone esa cara en las lluvias primaverales. Ya algunos de ustedes empezarán a sospechar porque lo de que sus haikus podrían no ser haikus. Otra vez en vano abre su boca el hijastro del pájaro. Arrebata una vida a la seta, pero es de veras hermoso. Se presenta ante el respetable público el sapo de este material. El pájaro enjaulado, que ojos de envidia para la mariposa. Lluvias de primavera, el niño enseña baile al gato. Hasta aquí traducción de Fernando Rodríguez. Maravilloso ver entre las rendijas la Vía Láctea. Al Fuji subes, despacio pero subes, caracolito. Traducción de Octavio Paz. Muy bonitos. Por aquí, bueno, por los haikus que siguen, estas imágenes son un poco representativas y la primera de arriba es de una película hermosa de anime que se llama, ay, se me escapó, La muerte de las luciérnagas, creo. Muy bonita, recomendadísima.
en Nirvana de Buda, más allá de las flores y el niño. Las luciérnagas al entrar a mi casa no la las luciérnagas al entrar a mi casa no la desdeño. La ley de Buda brillando en el rocío de la hoja. Cuando me vaya, cuida mi tumba, saltamontes. Traduce José Manuel Arango. Cuando envejecemos, incluso la duración del día es causa de la vida. Flores del cerezo en la noche, como ángeles descendiendo. Una hermosa cometa se alza desde la barraca del mendigo. Una hermosa cometa se alza desde la barraca del mendigo. Bajo la luna y las flores, 49 años de infructuosos Estamos teniendo problemas con el sonido, Juan, no alcanzo a ver. Sí, creo que María se queja de que no oye. Listo, María Cecilia. no hay problema. Yo enseguida les voy a mandar estos audios y también la presentación por el grupo. ¿Listo? Ahí me disculpan, pero hicimos lo mejor posible para poder transmitir el sonido. Y esta sería la última diapositiva. Bajo la luna y las flores, 49 años de infructuoso vagabundeo. Qué extraño estar tan vivo bajo las flores del cerezo. No tengo nada más que esta tranquilidad, este frescor. El frescor de la noche, consciente de que la campana toca muerte en nuestro vida. Mi cabaña es tan pequeña, pero por favor, practicar vuestros saltos con rapidez. Golpeando la mosca, golpeo también una planta. Todo está bien en el mundo. Deja que otra mosca se pose en la rosa. Esta mañana un cielo rojo para ti, caracol. ¿Estás contento? ¿De quién es, pues, hijos míos, esta roja luna? Saltamontes, no hagas pedazos las perlas del brillante rocío. De las blancas gotas de rocío, aprende el camino hacia la tierra. Hermoso, ¿no? De las blancas gotas de rocío, aprende el camino hacia la tierra. El ciruelo de mi cabaña no pudo evitarlo, floreció. El anciano perro parece impresionado por el canto de las nubes. Aún así, sumiso ante el más allá y fingiendo. Bajo la fría lluvia, por amor a los demás, ten piedad puro. Bajo la fría lluvia, por amor a los demás, ten piedad puro. La gente es poca, una hoja cae aquí, cae allá. Traducción, Alberto Manzano. Otros. Cuando retornes, no olvides mi casa, golondrina que migras. Cuando retornes, no olvides mi casa, golondrina que migras. No peséis este lugar, ayer tarde había por aquí luciérnagas. No la matéis, la mosca retuerce sus manos. ¿Cómo se aman las mariposas? Pueda yo renacer después de la muerte, en la llanura, mariposa. ¿Hacia dónde sube este bello escarabajo? Choza del mendigo. No, así no es. ¿Hacia dónde sube este bello escarabajo? A la choza del mendigo. Delgada rana, tranquilízate, esa viene, no te socorro. Un pequeño niño que comienza a reír y las sombras del otoño que caen. Ahora yo soy viejo, la gente me envidia. Oh, pero hace frío. Versión Osvaldo Vanacino. Puede traer la muerte y el hombre, por supuesto, es algo bello. Cerco de matorral, en lugar de un cerrojo, este caracol. Traducción Carlos Otero. Según Blay, teórico e historiador del haiku, fue el más japonés de todos los poetas. A pesar de su destino siempre asignado por el sufrimiento y la agonía
las vigas de mi casa gusano, pulgada viva. Para el mosquito también la noche es larga, larga y suave. En la granada que tiene mi sabor, coloco el pie. La noche es larga, el sonido del agua dice lo que pienso. La mariposa volando, me siento una criatura del polvo. Definí todo sondeo, porque con lo del mosquito la noche también es larga. Bueno, Listo. Vamos a dejarlo por aquí. Ya les voy a mandar entonces los audios y la presentación al grupo. Por aparte, por si de pronto cuando les mande la presentación no les funcionan los audios. Y bueno, pues mil disculpas ahí por no habernos podido conectar bien con el audio. Pero bueno, entonces Juan Felipe, si quieres abrir micrófono, yo cierro acá. Todo va a pasar. Bueno, entonces vamos a hacer un cambio para poder funcionar desde el portátil en el que tengo la presentación. Sí. Y hola, hola. Bien, ¿y tú? Sí, gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Apaguen los micrófonos los que estén allá porque se escucha un eco un poquito molesto. Bueno, entonces, ¿me están escuchando primero? Porque no hay sonido acá en la pantalla. ¿Alguien tiene el micrófono No activado? tenemos el De sonido. los que llegó Sí, posiblemente era al lo que lugar parece. de la ¿Me oyen reunión. ustedes? ¿Alguien me está escuchando? Alguien que hable por el... Sí, Juan Zoom. Felipe, escucha bien. Hay ecos muy incómodos porque los micrófonos están activados. Entonces las personas que están presenciales, para que porfa desactiven los micrófonos. Gracias. ¿Se escuchó mejor ahora, Juan Felipe? ¿Se escuchó mejor ahora? Sí. Y estos micrófonos también. Entonces, a ver, va a cambiar de sitio, porque si el micrófono es externo, entonces ya sí podemos hacer algo más para todo. ¿No va? Sí. Ok. Bueno, entonces, retomando el hilo de lo que estamos haciendo, esto está muy claro, se ve enterito de aquí, lo saqué de modo completo. Ok. Entonces, espero pues, que vamos leyendo juntos el libro. El libro Aguare, que vamos a utilizar como texto. Y creo que lo más interesante de lo que estamos haciendo es que entre todos, al mismo tiempo, estamos aprendiendo, yo diría que a deletrear el haiku. Si ustedes se han tomado la molestia de coger el conjunto de los capítulos del libro, no pudo ser más explícito en su deseo de mostrar elementos mínimos de lo que permiten distinguir qué es y qué no es un haiku. Bueno, igual voy a decir algo que el mismo Vicente ha repetido. Acabamos de oír a uno de los poetas realmente que más se cuestionan dentro de la tradición del haiku sin perder importancia. Es sin duda alguna, después de Basho, de Buzón, el tercer gran maestro en la historia del haiku, y va a seguir siendo reconocido. Pero quizás la lectura que se hace de Issa en Occidente corresponde más a las expectativas de lo que un lector occidental habitual espera encontrar en la poesía, y más si somos, digamos, educados por una sensibilidad humanizante de los animales.
yo diría que si Walt Disney hubiera conocido a Isaac, le hubiera encantado, le hubiera puesto como guionista de todas sus películas, porque es el que sabe perfectamente captar la sensibilidad animal desde una perspectiva humana, pero bastante respetuosa. Pues, aquí no hay, digamos, como un forzar las cosas, aunque sí termina siendo demasiado sensibilista, demasiado, sí, dramático, diría yo, y eso en la naturaleza en general del haiku no es la meta, no es lo que se pretende. Eso es más el espíritu contemporáneo occidental que la totalidad del haiku. Si comparamos, porque creo que hay un autor que vamos a encontrar más adelante y que ya hemos visto que es Santoka, volveremos a encontrar seres, bueno, pequeñitos, insignificantes, imperceptibles, más que insignificantes, que vuelven a aparecer como un palito, una ramita, una piedrita, y que gozan de un aprecio, pero que va más allá de la sensiblería. Sí, cuando Santoka es tocado por el mundo y habla dándole voz al mundo, la importancia de Santoka se hace bastante discreta, aún en su extinción, en su dolorosa extinción. Santoka también es uno de esos tantos escritores de haiku. Creo que muchos de ellos vivieron vidas, entre comillas, bastante dolorosas, bastante atormentadas. La de Isaac es extrema en términos de sufrimiento, pero Santoka también es inaugurado en su temprana adolescencia, a los 10 años creo, le toca ver el suicidio de su madre, que muere ahogada en el pozo de su casa, y esto lo convierte de ahí en adelante en un paria emocional. Él es un alcohólico que está a punto de suicidarse cuando algo sucede en su vida y bueno, por fortuna, sigue otro camino que le permite dejarnos una obra impresionante. Entonces, qué bueno que hayamos empezado con Isaac. Igual, pues, digamos que dentro del lenguaje básico que estamos aprendiendo, que estamos estudiando sobre el haiku, yo creo que pues, ya se dijeron cosas muy básicas y no nos adelantemos. Los que creemos saber algo, siempre es bueno que lo dejemos de olvidar para que podamos seguir aprendiendo el haiku. Entonces aprendimos que el haiku es una poesía sencilla, que no tiene pretensiones cósmicas ni trascendentales. No está resolviendo los problemas metafísicos, ni religiosos, ni políticos de nadie. No pretende ser un estallido de dramatismo en relación con cosas que a los seres humanos siempre nos van a doler mucho, ni siquiera con la muerte. Es decir, hay otro tipo de poesía para entrar en las profundidades de la trascendencia de la relación con la muerte. Por supuesto, eso lo ignoramos nosotros en Occidente porque, pues, bueno, somos muy afectos a las expresiones románticas y amorosas y eróticas también. Entonces quisiéramos que el haiku nos recibiera todo lo que nos parece importante. Los japoneses no tenían ese problema, porque el haiku desde el comienzo, tal vez por la forma en que apareció, se quiso poner del lado de un desnudamiento, de un despojamiento del humano. Entonces, pues, las poesías románticas se escriben en otro estilo de poesía, en las tankas, las huacas, que son específicamente hechas para eso, para romantizar el mundo, para poner a hablar a las flores y a los árboles y a los paisajes de esos sentimientos grandiosos de la experiencia amativa. Entonces, el haiku no utiliza eso. Y si va a hablar de algo erótico, pues para eso están los senryu. Y si va a ser fronista, para eso está el zapai. Es decir, un japonés lo entiende. Un occidental que no sabe de eso, pues claro, quiere que su haiku diga un montón de cosas. Y en ese sentido, pues es importante que leyéramos con cuidado a Isaac, del cual evidentemente muchos de sus haikus nos llegan y nos parten el alma. Yo he repetido la historia de mi enamoramiento con el haiku y fue el bendito mosquito, para el que la noche también es larga, el que Pluki me atrapó y, pues, y digo yo que había atrapado. Eso para mí fue realmente un sacudido cósmico que me ha parado y fue hace 50 años. Los caracolitos, los gorriones que tienen que apartarse porque pasa el caballero en el caballo, las moscas que hacen el amor en su casa, cantidad de historias que de verdad lo atrapan a uno. Y sin embargo, voy a repetir, leamos a Isaac sin dejarnos atrapar por Isaac.
porque si no vamos a perder la capacidad de ver más ampliamente en el universo del haiku. Entonces, sí, quizá cumple. Un poeta que escribe de cosas sencillas, en un lenguaje que se comunica de manera sencilla. Y el parámetro siempre lo tendremos presente. Es, si un niño es capaz de entenderlo, se salva. Si un haiku que yo escribo no pasa la prueba de la comprensión, incluso imaginaria, es decir, Vicente decía alguna vez, basta con entregarle los haikus a los niños y decirles que dibujen algo. Si son capaces de dibujar algo a partir de lo que se les entrega, el haiku pasa. Pero si no, hagamos el gran oficio del haiyin, arrugar y botar. Con Vicente, los talleres que hemos estado, el juego de la papelera se vuelve insistente. Y yo reconozco que es uno de los grandes aportes que me trajo a mis pretensiones de escribidor de haikus. He podido votar, yo no sé cuánto, pero más del 90% de lo que había escrito. Y me ha vuelto muy, muy cuidadoso, muy pudoroso a la hora de querer reconocer que lo que escribí realmente es un haiku. Lo segundo, que aprendimos en la reunión pasada, y que bueno, que vamos a volver sobre eso, es no tener pretensiones de escribir el haiku. Es que el problema como aprendices de escritor es que siempre tenemos la pretensión de tener como el control de lo que sucede. Y ahí, pues, vamos poco a poco a ir metiéndonos en las invitaciones del haiku en términos de, al contrario, dejarnos atrapar por lo que quiere ser expresado. Y eso sí que nos cuesta trabajo. Desnudarnos ante el mundo, dejarnos tocar por el mundo. El asombro no puede ser algo artificial. Aguare no es algo que yo me propongo sentir. Eso no funciona así. No es como tomarse una pastilla del éxtasis para ver el mundo de otra manera. No funciona. Hay que estar desnudado de pretensiones para que el mundo te diga, oye, mírame. Y es bueno exponerse. Los que no se exponen al mundo, los que se quedan en ideas preconcebidas o prestadas, pues el aguare no tiene significado, no va a manifestarse. Entonces vamos, estos son las dos primeras cositas que aparecieron en el libro. Hoy vamos a ver otra muy simple, pero que nos crea mucha confusión. Y les pido que estén a todas y todos muy atentos a lo que nos sucede como escritores. Y es que muchas cositas que escribimos en 3 versos, a veces incluso inteligentemente con el modelo rítmico del 5-7-5, no es un haiku, es simplemente un poemita breve. Y hay que tener sensibilidad para eso. Ya desde la introducción lo habíamos dicho, el haiku tiene sabor. Hay que saber paladearlo y eso nos cuesta trabajo, Entonces, entremos pues en esta consideración que Vicente propone en este capítulo de que no es el haiku un poema breve. Y a propósito, pues traigo a uno de los traductores que ha tenido méritos reconocidos porque hizo unas muy buenas versiones, ¿cómo se dice? Cuando no es el traductor, sino el que translitera o transcribe al francés. Bueno, no sé está bien, pero permíteme, yo hago sin. ¿No está bien? Cambio. No están viendo las imágenes. La primera sí se ve. Dice un haiku no es un Okay. poema. No, esto es complicadito. Bueno, vamos a ver si ahí sí. Ok. Esto es lo que están viendo. Ok. ¿Y qué? O sea, lo que estás proyectando ahí. Pero escucharon. Pero están escuchando. ¿Han escuchado todo? Sí, Todo. sí se escucha Y todo. ahí ya ven la nueva. Ya se ve. Ok. Ok, listo. Por misteriosas razones tecnológicas, no funciona como uno cree que debe funcionar. Funciona subrogado. Ok. Bueno, el misterio del haiku es subrogado. Nos dan el permiso de expresar las maravillas del mundo. Entonces, a propósito, bueno, ahí ¿puedes ampliar? ¿No? Sí, tú puedes ampliar allá. Porque yo aquí ya no tengo más opción. No, lo que pasa es que tú estás compartiendo estás compartiendo el PowerPoint, pero desde edición, no la presentación. Ahí está, sí, ya. Ok. Ahí está bien. Ok, ¿puedes borrar aquí el chat? Ah, sí, pero sí. Ok, sí, es para que se vea con más nitidez. Pues, entonces, vuelvo a repetir.
A propósito, Octavio Paz, pues, también yo reconozco la generosidad de Octavio Paz cuando nos regala un libro de la categoría de La Senda de Ujú, que es un nombre además inadecuado. En realidad, el nombre original habla de por las sendas oscuras del norte o algo así. No me acuerdo ahora bien del nombre. Pues sí, aquí está un colega de vieja data, Raúl. Pues lo leímos nosotros hace 40 y pico de años, yo creo, más o menos. Y yo creo que para muchos de mi generación, ese fue realmente el camino que nos metió de fondo al haiku, porque allí percibimos una sensibilidad diferente ante el mundo, una sensibilidad que no era, digamos, sí, de humanización de la naturaleza, era realmente un encuentro con diferentes escenarios naturales, era un exponerse al mundo, era evidente que era una pareja, el maestro y uno de sus discípulos cercanos, que empiezan una larguísima travesía de alrededor de 2000 kilómetros. Y en su viaje entran en contacto con diferentes círculos, algunos literarios, otros religiosos, pero realmente el encuentro es con el mundo, con la naturaleza. Entonces, las breves notas de la bitácora, por llamarla de alguna manera, se entrelazan con una serie de haikus escritos tanto por el maestro como por el discípulo. Y yo creo que eso nos marcó. Y la traducción era hecha por un japonés en colaboración con Octavio Paz, que le dio el sabor en español. Entonces, podemos decir con muy buen sentido que son los primeros intentos de traducciones de muy buena calidad. Octavio Paz trató de escribir haiku, lo trató de hacer, como ustedes saben, también Borges, lo trató y lo publicó más de 500, Benedetti, y otros grandes poetas, no fueron los únicos. De hecho, rozó a Federico Lorca, rozó a Machado, Antonio y Manuel Machado escribieron haiku, tal vez Luis Cernuda, creo que... Acabo de encontrar de Tarkovsky una referencia a la más hermosa sobre haiku. Ah, qué lindo. Es decir, el haiku en el siglo pasado, además esto no lo olvidemos, el haiku lleva presentándose en Occidente un poquito más de 100 años. En algunas partes a finales del siglo XIX, en la mayor parte del mundo desde comienzo del siglo XX. Entonces el haiku ha hecho parte de la colonización cultural, transcultural del Japón, que se ha ido apropiando y ha tenido influjos evidentes en la literatura. Parte de la literatura minimalista de Occidente se vio afectada por su encuentro con el haiku. ¿Cómo se llama? Ay, se me escapa el nombre del imaginista norteamericano. Iba a decir Bernard Shaw, pero es otra cosa. Bueno, la lista pues es muy larga de escritores que han escrito haiku al estilo occidental. Entonces, bueno, no sé, yo cuando de hecho conocí a José Manuel Arango, le decía que su escritura estaba llena de haiku, y él me decía, yo no sé qué es el haiku. Y era franco, era honesto en el momento de decirme eso, y a partir de eso sé que él empezó a tomarse más en serio. Él venía de los imaginistas americanos, pero su interés en este tipo de poema breve nacía de otra parte, no del haiku. Entonces, Octavio Paz, el mismo José Manuel Arango y muchos otros poetas han escrito bellísimos poemas con una economía verbal impresionante. Esto es un fragmento nomás de un poema, pero bueno, como ejemplo, lo que puede ser un poema breve tiene la consistencia de un haiku. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle. ¿Quién le va a quitar valor a la belleza de este tipo de expresión poética? Imposible. Pero sí debemos ser capaces de preguntarnos, ¿podemos decir que eso es un haiku? Porque tiene 3 versos. Y podría quedarse así. El poema es más largo, pero eso nomás lo pone a uno, lo llena de ensoñación, de belleza, le abre un paisaje, le muestra un mundo percibido, pero es un mundo metafórico, es un mundo misterioso, es un mundo que no es el mundo, digamos, del contacto directo. Al lado, entonces, lo pongo a propósito, un haiku. Miren lo que dice un haiku en el mejor sentido del haiku. Con el alba, los pececillos, Shirao, 3 centímetros de blancura. Allí hay sensibilería, allí hay sentimentalismo. Allí el poeta o el haijin está escribiendo de sus sensaciones, de sus emociones. No,
ahí Jean está transmitiendo una observación, una percepción de la realidad. En la mañana, claro, el haiku tiene unos elementos que iremos desarrollando. Nos da un momento del día, una luz, una sensación. No es lo mismo sentir el día en el alba que en el crepúsculo, o al mediodía, o a la media mañana, bueno, a la hora que sea. Y veo unos seres específicos que tienen nombre. No son cualquier tipo de pececillo, no es una sardinita cualquiera. Son específicamente los pececillos chiraúo. Les pido disculpas, no tuve la molestia de investigar que eran, acepto por las palabras de Bacho, de que se trata de pececitos blancos, porque dice 3 centímetros de blancura. Y eso es algo totalmente objetivo, eso no es una metáfora, eso no es un misterio, eso no es una visión trascendente de no sé qué espiritualidad o de qué cosa rara. No, el haiku es eso, una cosa desnuda, presente, tangible, perceptible. Porque ya lo dijimos y lo recordaremos siempre. El camino del haiku es el camino de reeducar la percepción. Ok. Sí, esto una y otra vez no lo tenemos que repetir. El haiku se escribe con palabras sencillas. Los que tenemos coquetería con la literatura nos hemos llenado de palabras rebuscadas, de palabras elegantes, de palabras académicas, acartonadas, de palabras que no se usan, simplemente no se usan, no son parte del lenguaje coloquial, diario, de la vida. Y bueno, es muy respetable, tienen razones de ser. Pues hago una cita pues, de una gran poetisa. Yo no voy a poner en duda de la calidad de Sor Juana Inés de la Cruz, simplemente la traigo para que se sienta el sabor entre el uso de ciertas palabras, la forma en que se construyen y lo que se hace en el haiku. Amor empieza por desasosiego. Solicitud, ardores y desvelos. Crece con riesgos, lances y recelos. Susténtase de llantos y de ruegos. De hecho, el vocabulario es coloquial. Y sin embargo, la forma de usarlo es extraña. Bueno, me dirán, porque es de otra época. Pero mírenlo al lado, simplemente por contraste. Tratemos de percibir qué es lo que en el haiku se quiere rescatar como sencillez. ¿Hacia dónde apunta el poema de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Hacia dónde apunta el de una niña de 6 años, Kataoka Yumiko? Las hormigas suben por una hoja de hierba y enseguida bajan. Eso es el haiku. Esa es la sencillez en la que el haiku se escribe. No hay nada extraordinario, no sabemos nada de Kataoka Yumiko, que por fortuna no tiene los retorcimientos de los adultos, que siempre quieren decir, mírenme, yo soy muy importante, porque siento, porque estoy enamorado, arrobado en mi tránsito a la superioridad espiritual o a lo que sea. No, la niña simplemente expresó lo que vio, no más. Y lo dijo con las palabras sencillas que tenía ahí presente. Y si no hubiéramos dicho que era una niña de 6 años, también hubiera podido escribir uno de los grandes o de las grandes haikus. Ese es el sabor del haiku. Sí, en principio, ¿qué es lo que el haiku nos propone? Es que no nos pongamos de por medio, que como escritores de haiku, que como buscadores de palabras de haiku, no ocupemos un espacio dentro del haiku, que no entorpezcamos la presencia del hecho que nos conmovió. Pues ya cuando uno empieza a ser conocido en el campo de hablar tanto del haiku, ¿no? De saber, no de hablar, pues a uno lo busca la gente para que le hable de lo que escribe. Y alguien me mandó un librito y voy a decir, tiene poemas muy bonitos, muy bonitos. Me atrevo, yo se lo dije a ella, me atrevo a decir que tu libro ya me reconoció, ¿no? Te lo mandé porque comparto pues, el gusto por el haiku, pero sé que yo no sé qué es haiku. Y sí, miren, escribí así. Intento escribir el alma del silencio. Faltan hojas. Bonito. No lo dudo. No lo dudo. Intento escribir el alma del silencio. Faltan hojas. Eso es un haiku. Es una idea. ¿Cómo se va a escribir el silencio? Menos el alma del silencio. Eso es una cosa imaginada. Eso es una cosa que nace de la especulación humana.
Ni siquiera, pues, si a un budista le pregunta si creen en el alma, lo primero que decimos es anatma, no alma. Bueno, somos los budistas, el resto de la gente, claro que habla del alma. Pero sí, es un juego inteligente de imágenes bonitas. Y vuelvo a reconocer, plena validez como poema breve, no como haiku. Otra mujer, discípula de Bacho, Sono-yo Chiba Sonome, que vivió pues en el siglo XVII, dice: un perro ladrando al ruido de las hojas, el vendaval. Ese es el territorio del haiku. Es el mundo presentándose. Yo oigo, percibo el ruido generado por el ladrido de los perros, pero oigo otro ruido. Es el de las hojas movidas por el vendaval. Qué lindo, ¿eh? El que me preocupa inicialmente es qué bonito el orden además. Claro, oigo a los perros y cuando me doy cuenta veo el barrido de las hojas y oigo el ruido de ellas y veo el vendaval. Así hay una sencillez. ¿Dónde está el autor ahí? ¿Dónde está ese yo que oyó? ¿Dónde está ese yo que escribió? No hace falta. Ahí se pone el nombre, pues. Pero podríamos cambiar el nombre, podríamos poner a Estela, y de ella también es, o de Elena. En el primero está clarito: intento escribir el alma del silencio. La intimidad a la que nos llama es la intimidad de la persona que escribe, es obvio. Y vuelvo a repetir, no se juzgue como si se estuviera criticando la poesía, no. Lo que queremos es ver dónde está el haiku. Y este estilo de escritura es completamente válido, porque además tengan y recuerden y nunca olviden que el haiku no pretende ocupar el espacio que los literatos y los poetas ocupan. No compite con la literatura. Perfectamente aceptamos el rechazo que se genera alrededor del haiku porque no corresponde al mundo de los escritores como tal. Corresponde al mundo, a la vida de todos los seres humanos, de los niños, de los que no saben escribir. No digo de los que no saben hablar, pues porque entraría como una especie de contrasentido, pero a lo mejor también hemos hecho trabajos con personas con limitaciones auditivas y hemos visto cómo la sensibilidad de las personas que tienen limitaciones para expresarse, al contrario, potencia su sensibilidad ante el mundo. La percepción del mundo se multiplica. Y tengamos pues siempre presente de que como un do, haiku do, es un camino espiritual. Eso de educar o reeducar nuestra percepción es realmente el centro, el corazón de la práctica del Haijin. Y eso tampoco lo tenemos claro en Occidente, eso nos cuesta mucho trabajo. Pues de pronto yo sí creo que un escritor sincero, un pintor sincero, un músico sincero, dedicado a su opción, sabe de la sacralidad, de la espiritualidad de lo que hace. Pero bueno, para el común de la gente eso no es tan evidente. Literatura. Van fluyendo los sueños de las libélulas en las burbujas del agua. Un haikin japonés publica un haiku, se llama Senkei, que dice: van fluyendo los sueños de las libélulas en las burbujas del agua. También los japoneses escriben cosas que no son haiku. Eso es un bonito poema, hermosísimo. Pero ¿qué son los sueños de las libélulas, por Dios? ¿Cómo se encaraman en unas burbujas? Eso no nace de la percepción. Ojo pues, no estamos diciendo que eso no sea un hermosísimo poema. Mucho del haiku contemporáneo, y voy a reconocer que este grupo existe a raíz de un encuentro internacional de una de las organizaciones importantes de Japón, la Organización Mundial del Haiku. El 7º encuentro se hizo en Medellín y Banya, su director, estuvo con nosotros, una eminencia poética, ya publicado y publica, eso le fluye en los libros. Yo desde que empecé a leer lo que él escribía, sobre todo cuando empecé a conocer traducciones al español, yo me fruncía porque no sabía realmente qué estaba recibiendo. Ahora me atrevo a decir, es un excelente poeta que se ha inspirado en la estructura del haiku con las libertades que hay en el Japón para proponer algo muy personal de él. Al contrario, su esposa sigue la línea de un haiku más clásico.
Y para los que estuvieron en el evento, no sé si se acuerdan de un muchacho como de 21 años que tenía un parche en el ojo. Ese muchacho nos leyó unos haikus tremendamente puros. Eran escritos desde la vida y no desde la invención imaginaria. Bueno, ¿De dónde? japonés, lo trajo con un discípulo de esos que se les pegó ahí en el camino. Muy lindo, ¿cómo es que se llamaba? Ay, se me escapó el nombre. Lástima haber perdido contacto con él. Bueno, entonces sí, bonito el poema, no lo pongo en duda. Eso es literatura. Miren Santoka, con viento de otoño, recojo una piedra. Con viento de otoño, recojo una piedra. Eso no es literatura exactamente, pero sin embargo, tal vez a nosotros que ya tenemos una mente un poco retorcida con respecto a la literatura, a mí me produce mucha más conmoción eso, pero tremenda conmoción, porque además, aunque aquí no hay otoño, ese viento frío, posiblemente del que él da referencia, pero en un país que tiene estaciones, solo habla de algo que está sucediendo, un suceso. Hay viento y él lo único que hace es recoger una piedra. No puede ser más simple y no puede ser más extraordinario en su simpleza. Y son muchos los haikus de Santoka escritos, bueno, escritos en dos versos nomás. Bueno, discusión que luego volveremos sobre ella, sobre la estructura misma del haiku. Eso no es lo importante, pero para los que empiezan el trabajo, por favor tengan presente que los dípticos en el haiku están perfectamente incluidos, incluso los haikus muy escasos de un solo verso. Menos frecuentes los de 4 versos. Hasta ahí, de 5 se vuelve waka, tanka, ya eso es otra cosa. Eso no es para el haiku. Bueno, no sé si les interesa, pero el camino espiritual del haiku es desaparecer voluntariamente en un universo que es pura maravilla. Eso suena a palabras muy bonitas. Vaya, pónganlo en práctica y verá lo fácil que es. Cuidémonos de no jugar a crear belleza con las palabras. Esta es la gran tentación de todos nosotros. Aquí, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Sí, todos queremos jugar con las palabras. Así empezó el haiku, nace el haikai renga. Son elegantísimos. Basho es un maestro reconocido en Japón de haikai renga. ¿Qué es el haikai renga? Jugar con palabras, con la belleza de las palabras. Y si ustedes leen muchos de los haikai, eso es lo que se esperaba, la habilidad para que se combinaran y se siguieran las cosas. Basho se mamó de eso, de la superficialidad, de la inutilidad de esa verborrea poética. Y se abrió al mundo, se desnudó, se empobreció, renunció a todo para dejarse tocar por la vida. Ese es el mérito. Tal vez se vuelve un poquito más serio de lo que algunos quisieran, a veces un poquito más pesado de lo que realmente se necesitaba, pero el testimonio de esa vida de Basho y su esfuerzo hizo que del haikai renga se sacara el hokku, el primer terceto, que era el verso inaugural que se le daba siempre el honor al gran haijin, al gran poeta, y que hablaba de su sensibilidad, de su percepción del mundo. Y los demás jugaban alrededor de eso, haciendo juegos de palabras. Entonces, no juguemos con las palabras. Es una tentación, incluso con palabras sencillas. Mire, viene un perro, en sus ojos se agita un negro océano. Viene un perro, una imagen bonita, muy haiku. Simplemente se describe un hecho, viene un perro. En sus ojos se agita un negro océano. Se fue para otro lado. Eso es belleza. Eso es jugar con las imágenes. Eso es meterlo a uno en otra parte. Ese negro océano es un océano alegórico. Ahí no queda claro que sea el reflejo del océano. Hay poemas, haikus muy lindos, que hablan del reflejo de las montañas en los ojos de las libélulas, creo que es. Hay uno. Bueno, muy bonito. Vuelvo a repetir. Poemita preciosa. Buzón, el segundo gran maestro del haiku,
pues para muchos es el que le da, entre ellos Vicente, el que le da el peso realmente al haiku en la escritura, en la literatura, estamos y no estamos japonesa. Sé de la noche. A la costa rocosa se acerca una medusa. ¿Hay algo inventado? ¿Hay algo que no es posible que cualquier otro ser humano pueda ver, incluyendo el que no conozca las medusas? Cae la noche, sé de la noche. A la costa, entonces, sé de la noche es el kigo. El kigo puede ser expresado con palabras, entre comillas, simbólicas, que son aceptadas pues, por el uso regular del lenguaje, o a veces es simplemente la expresión directa del momento. Sé de la noche. Es una forma muy linda de expresar que se está acabando la noche. Es el amanecer, es el alba. A la costa rocosa se acerca una medusa. Punto. Nada inventado. Pero qué asombroso. Qué asombroso. Y es un asombro muy parecido al de muchos de los asombros que cualquiera de nosotros pueda tener. Pero hay que tener el valor de dejarlo expresarse de el suceso mismo y no forzarlo con el lujo de palabras. Bueno, una bobada mía, se me ocurrió ayer bajando antier por la casa, vi esto que es el fenómeno de estos días, estamos llenos de guayacanes florecidos y todos hemos comparado los guayacanes en la pintura y en la poesía como con una lluvia de oro, se engalana todo lo que toca. Entonces simplemente tomé esa foto y se la mandé a una amiga, decía lluvia de oro en la ciudad, así titulé la foto, y decidí poner todas las letras juntas, porque en estos días me enteré de que uno de los grandes momentos de revolución en el uso del lenguaje escrito fue el momento en que se inventó la ortografía, el punto, la coma. Eso al comienzo no existía. En lenguas, creo que occidentales, básicamente, se escribían todas las letras y no había ni mayúsculas ni minúsculas, no había diferencia, juntas. De modo que leer un texto era una cosa complicadísima. Entonces, haciendo pues recuerdo de ese uso arcaico de la escritura, puse las cosas así. Entonces, ella me dijo, parece un verso de un haiku. Entonces dije, pues sí, vamos a decirlo, lo logro. Yo al principio puse mediodía, porque efectivamente es mediodía. Eso lo sabe cualquiera por la sombra del carro. Lluvia de oro en la ciudad, efímera. Y la lluvia es efímera, la lluvia de pétalos o de flores de Guayacán, pero también la ciudad es efímera. Ok, eso es todo con respecto a este capítulo y vamos entonces a, si tienen algún comentario, pues los que están escuchando, los que están aquí presentes. ¿Alguien quiere? Sí, pueden hablar. Tela. Sí, sí. Hago porque no está Fabio, que dijo que a él le había mandado un haiku. Yo no tengo ese haiku. Si ustedes lo tienen, pues, pero bueno, comentarlo sin él aquí sería inútil. Además, se dijo que él estuviera preparado. Pues para que tuviera, él mismo lo pidió. Él lo pidió, sí. Entonces, yo hice con los que mandó Delio. Delio, ¿estás de acuerdo? Te expones a la rueda de los talleristas para que hablemos de tus haikus, que los mandaste además acompañados de bellas imágenes. Sí, Delio está. No sé. Es eso. Delio. Hola, qué pena. Bueno, no, listo, hermano. Entonces, le jalamos a los tuyos, que son los que ofreciste. Pues sí, Sanriqui, si no hay gente en la fila primero, no tengo ningún problema. Pues hemos pedido que para el taller todos hagan lo que tú hiciste, que publiquen en el chat días antes para que tengamos oportunidad de conocer los haikus, y el único que lo hizo fuiste tú. Entonces celebro ese momento y creo que podemos al menos utilizar alguno de ellos. Pues empecemos con el primero, en orden de llegada, ¿te parece? Sí. Ok. Entonces, te doy la palabra. Léelo tú, porque recordemos todos más bien
porque un elemento muy importante que estamos tratando de aprender es el de la música del haiku. ¿Cuál es el ritmo interno del haiku? Y en ese sentido, yo creo que la única forma de aprenderlo es en la forma en que lo leemos, en que sintamos la cadencia de los acentos, de la fuerza de las sílabas y de las vocales y de la combinación de vocales y consonantes. Adelante, entonces, te lo dejo leer, léelo 2 veces despacio, como tú sientes que debe ser leído. Ya, bueno, quiero decir quiero decir antes que, bueno, estoy un poco nervioso. Esto no es fácil para mí como someter lo que uno hace, no lo acostumbro mucho. Y también tengo que decir que cuando entré a este curso no tenía intenciones de escribir haiku. Yo me desempeño como videógrafo, fotógrafo. Entonces salí de viaje por motivos de trabajo y debo decir que se me impusieron, digamos. No, no los planeé. Entonces, bueno, estoy un poquito como alcanzado de aire porque estoy un poquito nervioso. Déjate animar. Yo creo que aquí, aún los que llevamos tiempo escribiendo, sentimos lo mismo tú cuando nos exponemos. No, relájate que la verdad, lo que presentaste tiene suficientes méritos, pues, para que no solamente sea bien recibido, sino para que podamos trabajar. Dale, léelo tranquilo. Bien. Sobre el cercado de bambú pasa la sombra de una mula cargada. Sol de la tarde. Repite. Sobre el cercado de bambú pasa la sombra de una mula cargada. Sol de la tarde. Ok, gracias, Delio. Entonces, la invitación, compañeras y compañeros del taller, las aquí presentes, afuera, yo no sé si María está, creo que ya se fue, si está por ahí. María y Rubia, que está en México, si ustedes quieren empezar. Sí, que no podía estar hasta las 3. Bueno. Adelante, comentarios. A mí me gusta mucho cómo está. Me gusta mucho. De todas maneras, un poquito largo. 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tiene 26 sílabas, está un poquito largo. A mí la musicalidad sí me parece chévere. No sé, pues igual es también como o sea, ¿qué viste primero de ello? ¿Viste primero la sombra? ¿Viste primero la mula? ¿Qué viste primero? ¿Cómo fue el acontecer del haiku? Ok, perdóname, me repites tu nombre, es que no te escuchaba bien. Andrés. Andrés, mira Andrés, la imagen evidentemente no es la imagen del momento del aguare, como dicen ustedes. Yo viajaba en un Carpati por una carretera y vi es común en esa zona, es el departamento de Caldas, las casas están cercadas con bambúes secos, son bambúes amarillos, no son verdes, están secos, los cercados son de, digamos, tablitas de bambú que hacen el cercado de los hogares y, y yo pasé en el Carpati y vi primero la sombra sobre la cerca. Nunca vi la mula. Y en la frase final me consta, ahorita que acaban de leer un haiku, pensé, se acomoda mejor a lo que yo vi la frase que acabo de leer. Yo puse sol de la tarde, pero era el sol como de las 5, un sol muy amarillo. Se acaba la tarde, yo estaba largo y entonces estoy de acuerdo contigo, entonces jugué con varias frases, cae la tarde, no sé qué, pero 2 segundos apunté en mi libreta que habría puesto sede en este momento. Es un sol del final del día. Sí, muy bien, muy bien. A ver, voy a hacer un inventario de los elementos presentes significativos con los que está compuesto tu experiencia. Nos reconoces una cosa y es
que inventaste lo de la sombra de la mula cargada, eso no lo viste. No, al contrario. ¿Ah, sí? No, vi solo la sombra. Ah, la mula, Vi- lo que viste fue la sombra. Ah, perdón. Sí, nunca vi la mula. Vi su sombra en la cerca. Ya. Ok, entonces, tenemos una cerca de bambú, tenemos una sombra de una mula cargada y tenemos el sol de la tarde. Esos son los tres elementos y me parece bien interesante. Ya lo que tú tienes que decidir, porque si hay un problema de, digamos, de extensión, Se puede reducir. exacto, se puede, Hay palabras que siento lo que sobran, el verbo pasar por ejemplo, sobraría. puede sobrar. Incluso sobre el cercado de bambú podría ser cercado de bambú. Pasa la sombra y ya uno ve la sombra en el cercado de bambú. Sería una función. Exacto. El sobre, generalmente, aunque los tenemos que usar los adverbios, generalmente sobran. Son más propios como de una escritura, de una narrativa prosaica. Entonces, a veces uno se puede permitir ensayar si se pueden retirar. A veces no es posible. Puede que ahí no, pero Habría que mirar. Pero es posible hacer un primer verso contundente con el elemento cerca o cercado de bambú. Cerca de bambú. La cerca de bambú. La sombra de una mula cargada. Sol de la tarde. Pero queda Sí, ese es el problema. cerca de bambú, cercado de bambú. Sol de la tarde. pero no se entiende que está en la cerca. Ya. Y cercado de bambú. O en el, ahorramos en el cercado de bambú. La cerca de bambú. La sombra de una mula cargada. Pues, Pero es que es bonita la figura de la mula cargada, pero no es la mula solita. Bueno, también puede ser sí. Aunque para mí es la mula, pues, obviamente. es decir, ¿a qué apunta la reflexión que estamos haciendo de ello? Porque los que estamos hablando de pronto llevamos ya más entrenamiento en podar, en quitar elementos que no sean indispensables, en quedarnos con los elementos básicos. Yo diría, el elemento básico es la cerca de bambú, porque sobre ella ves una sombra, y es la sombra de una mula cargada. Pero cargada es una adjetivación de la mula, y en ese sentido, pues hay que considerar si tiene peso o no. Y finalmente, hay nuevamente, para que nos vamos familiarizando, el kipo, la temporalidad. Eso es muy importante. Un haiku que no nos ayude a ver el momento y el lugar en el que sucede un hecho, se vuelve muy difícil. Aunque eventualmente es posible escribirlos de esa manera, pues los mejores son los que le dan, y tú tienes los dos elementos. La cerca de bambú como un lugar de referencia, porque sobre la cerca de bambú donde se proyecta la sombra del sol de la tarde, que está muy bonito, es el momento. Entonces, bueno, una pregunta. Mil gracias. Aquí Elena te va a dar también alguna idea. Yo siento que quizás la última frase, no sé si ustedes lo sienten, pues como que las dos primeras ya me generan la imagen y movimiento, y la última como, no sé, como que sol de la tarde, como que me pone otra vez a pensar. Yo siento lo mismo. Entonces no sé si Subirla, exacto. quizás como primero me ubico y ya luego entra la... Esa es otra opción. Esa es una opción. Yo, por el lado de lo que nos dice Elena, pues eso es una sugerencia, ¿cierto? Estoy aquí y no nos cambia, pues, como de la temporalidad, y es de pronto también cambiarlo de otra manera, como al atardecer, la sombra de una mula cargada en la cerca de bambú. No sé, esa palabrita bambú para cerrar el haiku me da a mí por lo menos una musicalidad muy bonita. Entonces podría ser una posibilidad. Al atardecer, la sombra de una mula cargada en la cerca de bambú.
lineal. Muy lineal. Sí. Bueno, Delio, no vamos a escribir este haiku por vos. Vamos a darte simplemente impresiones. Y eso, de eso se trata. Finalmente el haiku es tuyo. Tú lo puedes escribir de muchas maneras. Ahorita cuando se leían los poemas de Isaac, veíamos cómo los traductores utilizaban estilos totalmente diferentes para decir lo mismo y correspondían más o menos a la idea del haiku. Pues, no muy acertado. Entonces un mismo haiku puede ser escrito de muchas maneras y parte del ejercicio en el que nos podemos entrenar es en el de cambiar el orden, buscar. Sí dijiste algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que viste fue la cerca de bambú. Y eso es importante porque eso le da veracidad a tu escritura. Cómo es la secuencia del suceso. Eso no hay que perderlo de vista nunca. Pero bueno, ensaya posibilidades. Yo cuento 16 palabras. Y voy a decir que un haiku con tantas palabras, visualmente, como que es muy pesado, como que no, que hay que podar. Mete la tijera y corta palabras. Cuanta palabra puedas quitar, que el haiku no pierda. Inmediatamente el haiku se ve mejor. Eso es, creo que la experiencia de todos nosotros. Quitado algo que no, ¡pum! De pronto se ve mucho más. Y pues sí, una regla que hemos tratado como de mantener es que un haiku de más de 23 sílabas ya no es haiku, ya se pasó, ya se volvió más que un haiku. Entonces también es bueno contar las sílabas de vez en cuando y ver cómo se puede volver a esa economía de las 23 sílabas. Bueno, no, yo creo que voy a decir, hombre, Delio, por fortuna esos haiku se te impusieron porque tienen sabor de haiku. Aquí hay haiku. En esto que nos trajiste hay haiku. Y obviamente eres muy buen fotógrafo, pero la fotografía que nos mandaste no es necesariamente la que ilustra el haiku. Eres un excelente fotógrafo, sí. Eso es simplemente me mostraron la mula cargada. Ok. Muy bello, muy bello. Trabájale. La fotografía desconcierta. Sí, claro, inmediatamente. Realmente hay la joyita, hay que irlo puliendo. Bueno, miremos este segundo. Veo que Carlos Quintero nos compartió uno. Entonces, enseguida lo traigo para que hablemos de él. Delio, hola. Sí, bien. O el que tú escojas. Si quieres que leamos otro. ¿Me dejas ver uno más abajo, porfa, de lo que te mandé? Este es muy bonito, el de la lora. Por ejemplo, este es el que más me gusta a mí. Listo, hágalo. Pero no, ¿sabes qué? El de la lora me parece que da más pie para hacer comentarios, ¿sabes? Exactamente. Yo también preferiría que leyéramos porque en este hay también cosas que se pueden trabajar muy fácil para que llegues al haiku. Ok, dale. Bueno. El bambú quebrado por el vendaval de la noche. Mojada tiembla la lora junto a la que fuera su casa. Vuélvelo a leer, es bueno. El bambú quebrado por el vendaval de la noche. Mojada tiembla la lora junto a la que fuera su casa. Ok, perfecto. Gracias. Comentarios de los virtuales. Si estábamos pues hablando de la, hola, les habla Juan Pablo. Obviamente no soy nadie para opinar, conozco someramente el mundo del haiku, pero si estábamos ahora mirando lo de la extensión, en este caso queda también bastante evidente que es muy extenso. Así es. Exactamente, esta es la primera observación que creo que todos hacemos. Hay 20 palabras, casi más que las sílabas permitidas. Entonces sí, hay que hacer una poda y se puede. Es decir, en el primer verso, por ejemplo, hay muchos elementos que podrían no ser necesarios. Pero bueno, esa es una decisión que vas a tener que tomar dándole importancia a lo que quieres mostrar, porque aquí entonces ayúdanos con
la secuencia. ¿Cómo viste? Quisiera decir algo acerca de eso. Yo entiendo y digamos, lo que les voy a decir no tiene ningún interés en defender mis versos, digamos, sino que pienso como digamos, practicante de la atención, cuando la forma puede, digamos, puede haber una dictadura de la forma, porque te voy a contar. Yo estoy en este momento, yo dormí esa noche en el municipio de Río Sucio, Caldas, y tenía que ir a un resguardo indígena. Toda la noche llovió, ya saben, el país está en este momento pasando por una temporada de lluvias tremendo, y en las zonas rurales se siente. Entonces yo toda la noche en mi cuarto de hotel sentía la lluvia, y siempre como trabajador de la imagen pienso, si mañana no hace buen día, va a ser un problema para mí, necesito sol, necesito que salga el sol. Esa es, digamos, mi angustia cuando voy a la cama y durante la noche sentía la lluvia y sentía la lluvia. Entonces al otro día amaneció y la carretera se había dañado, no había transporte, no había Carpathia hacia el resguardo. Así que íbamos a tener que caminar, y empezamos a caminar, y cuando íbamos por el camino, encontramos este chico indígena que había visto la lora, y ella estaba quebrado el bambú, y él estaba tratando de rescatarla, pues, porque ella no se iba, o sea, seguramente en la caída del árbol o lo que haya sea que pasó, ella se tuvo que haber malogrado. Entonces él escarbaba en la tierra, y ella como que se enterró en el barro, y él escarbaba hasta que la encontró. Entonces, cuando yo escribo el haiku, y esa era o escribo mi impresión, no sé si es un haiku, cuando yo escribo mi impresión, entonces ustedes dicen, sobran elementos, pero yo digo, pero mi experiencia implica la lluvia, la noche, el vendaval de toda la noche, el bambú quebrado. Entonces, o me dejo llevar por la forma, o trato de guardar el recuerdo que yo quiero guardar, que es todo lo que pasó, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta ahí es, bueno, y no es posible que a veces la dictadura de la forma haga porque yo le puedo quitar cosas, por ejemplo, si le quito el vendaval, o si le quito la noche, llovió toda la noche, o seguramente hay que hacer el ejercicio más juicioso, que es más difícil, de tratar de encontrar, decir lo mismo ahí con menos, para no ceder a ninguna de las dos cosas que tú quieres conservar, ¿me entiendes? No sé si me hago entender. Sí, no, perfectamente, pero mira que ya tú estás describiendo una situación muy específica, que es como el contexto en el que se escribe el haiku. Tú traes una historia desde la noche anterior, pero un haiku no es, digamos, como un elemento literario para describir todo lo que uno ha pensado, sentido y preconcebido sobre la realidad que va a enfrentar. La realidad del asombro que tú enfrentaste, me atrevo a decir, nace del momento en que te impacta la lorita temblando al lado de su nido. Ese es el momento que tú tienes que describir, no el de la noche anterior, porque si no, pues realmente tendrías que escribir un montón de haikus, o un relato, porque uno sí puede escribir algunos haijines. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno escribe un texto, no de haiku, sino un texto en prosa, haun, eso tiene un nombre también tradicional. Es decir, uno da el contexto. Lo que tú hiciste con nosotros en ese momento nos diste el contexto. Tú lo puedes escribir, pero el haiku lo debes escribir es a partir del momento en que algo te sorprendió. Eso es lo que es importante. Y me puedes decir, no, es que yo estaba sorprendido con la tormenta. Listo, escribe el haiku de la tormenta en la noche. Cada cosa en su momento, cada cosa en su momento. Esa sería mi sugerencia. Por eso yo creo que el que en el haiku se queden los elementos anteriores no es realmente necesario. Y tú puedes tomar solamente el momento preciso, que me parece que ahí está, y todos lo vemos, una lorita temblando, al lado de una casita, que era un nido, pues, que quedaba dentro de un guadual que se reventó por la tormenta, pero esos son los elementos, con eso es que tienes que hacer. Rubia, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo pienso que
que cuando nos estás mencionando que está mojada y está temblando la lora, creo que con eso basta para que podamos entender que hubo una tormenta. Entonces, igual y en esta misma oración, bueno, en esta línea, está ahí mismo la tormenta que fue la que provocó el accidente, ¿no? Entonces yo creo que el bambú quebrado y después que está temblando y está mojada la lora, nos deja claro que hubo una tormenta. Y después entonces entiendes que ya no tiene casa, ¿no? Que su casa era el bambú. Y me parece que podríamos entonces ahorrarnos todo lo demás y aún así seguimos entendiendo lo que tú probablemente sentiste y experimentaste en ese haiku. Perfecto, Rubia, tocaste exactamente el asunto. Es decir, el haiku no requiere elementos explicatorios que lo justifiquen. No hay necesidad de ponerlos. El haiku debe simplemente reflejar ese momento, ese aquí y ahora, ese suceso instantáneo que fue el que movió a escribir. Entonces, bueno, yo creo que sí, podemos decir que los elementos descriptivos se podrían reducir a algo muy simple, casi de eso, decir el bambú quebrado, y ya ahí, no importa cuándo, está quebrado en ese momento. Lo otro, además, es que lo bonito del haiku, Delio, y todas y todos, es que el haiku debe poner también a que el lector se imagine el resto de cosas. Entonces, uno ve un bambú quebrado y uno, ¿qué piensa? Sí, posiblemente, como decía Rubia, que pasó una tormenta o que alguien lo macheteó también, no importa, porque lo que tú nos comunicas básicamente es que hay una lorita que es muy bonito, porque lo dices sin una sensiblería al estilo Isaac. Simplemente describes a una lorita que está temblando, evidentemente, porque pues, sí, se aporrió, porque está mojada, porque no es capaz de abandonar el nido donde tiene unos huevitos, qué sé yo. Eso también lo puede imaginar el lector. Es muy bonito, muy bonito. Pero yo no sé, yo de todas maneras dejaría la imagen completa del bambú quebrado por el vendaval de la noche. Mojada tierra la lora. Yo lo haría así, solamente hasta ahí. Parece que es demasiado. No, porque ahí están los tres rincones, y ahí está el pico, y ahí están las dos imágenes, y la segunda imagen es, no sé, parece tan bonito, pues, un bambú quebrado por la tormenta, parece tan bonito. Pero yo, es lo que yo haría. Sí, todo depende de lo que tú quieras compartir. Pues sí, y lo que quieres compartir es la fuerza del vendaval. Entonces, hablas de ese primer verso que casi que solito en un haiku. Bambú quebrado por el vendaval de la noche, ya eso es una imagen larguísima que te pone en contacto con algo. Sí, uno puede utilizar eso. Sí, todo depende de la intención del haiku, de lo que uno quiera mostrar. Porque lo importante para él es la lorita, pues, o sea, bueno, te estamos hablando desde distintos ángulos. Aquí una voz ya aprobó la idea de la historia. Otros hemos dicho, pero es que ya vimos a la lorita temblar y entendimos, sin necesidad de que nos dijeran de que hubo una tormenta. Pero bueno, se oyen más voces, más propuestas. El cuarto renglón es que no me cuadra. Perdón. Junto a la que fuera su casa, sí, es una explicación. Yo modificaría ese fuera por simplemente junto a la que. O no, en realidad no sabemos si fue la casa o no. Sí, ya es una suposición de la persona. El nido. Ya son suposiciones, sí. Y es una explicación junto a la que fuera su casa, si no es un verso, digamos, de fuerza poética. No, es como una explicación, pues, como para el lector, como para que sepa que es lo que le está haciendo falta. Está mojada y está temblando ahí, ya es una cosa ya, pues... Es posible imaginarse que si una lorita está temblando al lado de un bambú quebrado, es porque ahí estaba el nido. O bueno, también te podrías imaginar porque la corrió el bambú al caer, pues también. Pero bueno, sí, ahí es donde está la parte, digamos, conmovedora, lo que sorprende. Yo pondría el elemento caliente de tu haiku es en la lorita que tiembla. Yo creo que el que inmediatamente atrapa. A mí lo otro me parece como el escenario, como la descripción. Y a ese escenario yo le quitaría cosas. Lo haría más compactito. Yo creo que Rubia lo dijo perfecto. Pues, no. Sí, a mí también me gustó mucho la explicación que nos dio Rubia. Una pregunta. Elena. Sí, recuerdo en otra
pues, en otros talleres, en otras ocasiones, que hemos hablado mucho de verdad basarnos en el aware, más allá de armar un haiku, ¿cierto? Que es algo a lo que yo intento muy mucho en el momento de eso, permitirme primero la sombra, darme cuenta que en ese momento del aware es donde se va a basar como ese querer expresar, ¿cierto? Y lo que yo veo de lo que contó el compañero es que quizás cuando él llegó a la lora ya estaba en manos del hombre, ¿no? Entonces, el aware está en relación a toda esa acción del rescate, el acompañamiento de la lora, ver a la lora mojada, pero en una circunstancia muy diferente a la que nos cuenta el haiku. Entonces, esa es como mi pregunta, o sea, como... Y recuerdo que antes me pasaba eso, como que me quería armar un haiku, pero en realidad me doy cuenta que ya como tal, cuando se siente el haiku, es como que se genera ese aware dentro de uno. Entonces, eso es como una reflexión. Sí, no, muy apropiada. Realmente un haiku no se termina con la primera versión que nos parece más o menos buena. En la experiencia, yo creo que de todos los que llevamos ya como 7, 8 años en este taller, muchos de nuestros haikus se han reescrito a lo largo de los años. Esta mañana tomé un libro que me atreví a publicar hace 7 años, 8 años ya, y les confieso, el 90% de los haikus no soportan ya una mirada de lo que hemos realmente compartido a lo largo de este taller. Entonces, los reescribo, he reescrito y reescrito muchas veces, y cada vez me sorprendo de cómo uno encuentra nuevas opciones, algunas mejores, otras incluso a veces peores que las que ya había hecho. Entonces, sí, mi consejo es guardar eso que tiene sabor de haiku. Aquí hay sabor de haiku. Incluso en el corazón de este intento, Delio, yo creo que tienes varios haikus. Uno, el de pues, lo que nos has descrito alrededor de la noche y de la tormenta y de la dificultad. Sí, yo creo que hay un montón de experiencias y de cosas conmovedoras. El asombro no es solamente el asombro de lo bonito, también el asombro de lo difícil, de lo trágico. Y al día siguiente, efectivamente, como decía Elena, yo creo que hay cosas que tú viste y hay cosas que tú te imaginaste sobre la situación de la lora. Entonces, es bueno intentar construir todos los haikus, no uno solo, que puedan aparecer alrededor de esa misma escena. Y en este, sí, yo sí te insistiría que quites todo, que lo hagas simplemente por un ejercicio de despojamiento. Quites todo lo que se pueda quitar sin que el haiku pierda. Que hagas ese ejercicio de quitarle cosas que sobran, porque muchas veces, por ejemplo, la palabra junto queda implícita. Es decir, cuando tú pones los versos uno al lado del otro, ya es evidente que la lorita está ahí. Entonces, bueno, la explicación de la que fuera su casa es una explicación. Eso se puede cambiar por otra cosa. Bueno, respetando la idea que Andrés propuso, pues, de lo bonito que es el verso primero, a mí me parece exageradamente largo para hacer un primer verso de haiku, que mires a ver si lo puedes utilizar así, o lo partes, o hace parte de otra forma de expresar el haiku, qué sé yo. Vuelvo a repetir, aquí hay Jaime. Vos tenés una sensibilidad, o mejor dicho, parece que estás bendecido por el mundo del aguare porque te busca. Eso está muy bonito, trabájalo. Gracias. No, pues gracias a vos por las cosas que nos compartiste. Dejamos pendientes los otros dos para respetar lo que nos reclamaron el otro día. Voy a traerme el que nos trajo Carlos para que también le demos la oportunidad de hablar sobre el de él antes de que acabemos. Esa foto que nos mostraste de ellos también del indígena protegiendo la lora con un trapito, con algo, para mí también hay una guare. Sí. Hermoso, muy bonito, muy bonito. Ahí hay otro haiku. Este es de Carlos Tintero, voy a ponerlo grande. Ahí está partido el último verso, porque seguramente no cabía en el cuadrito de... Debe ser así, ¿no es cierto, Carlos? Puede ser, no sé, ustedes me dicen porque no sé. Ok, no, con la venia tuya.
Primero, léelo 2 veces, que es muy importante oír tu voz. Perfecto. El viejo tronco en el nuevo jardín, y aún allí la lagartija. Repite. El viejo tronco en el nuevo jardín, y aún allí la lagartija. Ok. Pregunta obligatoria. ¿Cómo fue el aguare o lo que motivó la escritura de este haiku, Carlos? Mi esposa tiene como alguna afinidad por hacer cositas en el jardín. Y vivíamos en una casa donde tenía un jardincito y había conseguido un tronquito de esos que se encuentran por ahí en la calle y se lo llevó para la casa. Y ese era un jardín donde había una característica y es que había muchas lagartijas. Todo el tiempo se veían lagartijas y se veían en el tronquito. Nos pasamos de casa y nos pasamos a un apartamento y en el balcón ella hizo su jardincito y se trajo el tronco, no quiso dejar el tronco, pues dejó el jardincito pero se trajo el tronco. En el tronco sembró como unas bromelias, unas maticas y eso empezó a florecer, pero a los días de estar en esta casa yo vi que como el tronco tiene como la corteza del tronco permite que entre el tronco y la parte más interna haya como una hendidura y de pronto vi que de ahí salió una lagartija. Entonces ese fue el aguare realmente, ver la lagartija cuando salió. Y yo pensé mucho, yo cómo hago para contar que era un tronco que era viejo, que ya estaba, pues ya no era una mata nueva y yo decía, ¿cómo reflejo que en un espacio nuevo? Yo no sé si era pues aquí no he visto más lagartijas. Bueno, les confieso una cosa, esta mañana por primera vez corrí la toalla en el baño y tuve una aguare, había una pequeña lagartija, pequeñita, es la segunda lagartija que veo en este apartamento, pero yo dije, esto es un aguare, pero no sé cómo escribirlo. Pero realmente el que trato de traducir acá es esa lagartija que salió de ese tronco y que yo le dije a mi esposa, esta lagartija vino de la casa vieja, o sea, esta lagartija no salió de aquí. Eso fue. Bueno, la historia está muy impactante y muy bonita. Sí, es la continuidad de la vida. Lo que pasa es que no es fácil verlo en el haiku, porque además genera una cosa difícil. El viejo tronco en el nuevo jardín es como un contrasentido que no es fácil. De primeras uno no entiende que se trata de un tronco que se trasladó de una casa a otra casa en donde, digamos, va a aparecer una lagartija que no tenía por qué estar allí, pues, porque se debió haber quedado en la casa vieja. Sí, yo creo que la experiencia está muy interesante, pero está difícil de contarla. Sí, sí. El viejo tronco, por ejemplo, ¿no? Sí, viejo tronco no orienta mucho a esa categoría, porque es viejo, pues, en términos del tiempo que ha estado con ustedes. Viejo tronco. A ver, aquí hay una pregunta, Carlos, que quiero hacer, que justamente me genera las dificultades del haiku, y es, primero, aquí no hay ki, aquí no hay tiempo, no es claro justamente porque utiliza una palabra de tiempo que es viejo o 2 palabras y nuevo, que como que hace muy difícil decidir qué es el tiempo. Lo otro, aunque es un nuevo jardín, no es claro dónde está ese nuevo jardín. Yo quise verlo, pero no lo vi fue a través de tu historia, a través de lo que nos contaba. Yo creo que el elemento, pues, del apartamento es interesante, tampoco sabría cómo meterlo ahí, porque hay un elemento muy pesado. A mí me pasa lo mismo, o sea, la historia de lo que yo sentí, yo no la veo reflejada y me atreví a ponerlo como, pero estoy seguro que ahí no se ve lo que toda esa historia larga que conté. Yo quisiera decir algo, qué pena. Adelante. Yo también cuando lo leí, digamos, no lo sentí, pero cuando Carlos explicó su anécdota, efectivamente yo diría que hay una constatación de la realidad que conmueve. Entiendo la historia, es un tronco que viene de otro lado, que viajó, que se desplazó, que es un pedazo de madera muerta y dentro trae la vida, que es la lagartija.
Lo que yo diría es, yo no sé por dónde arreglarlo, pero lo que yo le diría a Carlos es, él tiene la Ware, o sea, ahí hay, en su historia hay una Ware que conmueve y que es bello. Hay que trabajar, o sea, tiene el problema cuando, pues creo que algo, lo que lo golpeó de la realidad es objeto del haiku, diría yo. Así que es lo que tienes que trabajar. Cocinarlo allá en su corazón, en su cabeza, yo no sé dónde se cocina eso, pero ya tiene la materia prima, que es la historia. En los versos que están escritos ahí no sé, no está el aguare que nos contó. Exactamente, tienes toda la razón, Belio. De eso se trata. Bueno, en principio, Vicente, ¿qué haría con este haiku? Lo coge. Ah, bueno. No, puede él. Vicente, ¿qué haría? Cogería el haiku posiblemente y lo arrugaría y lo echaría en la papelera, porque si te quedas con él no vas a ser capaz de escribir el haiku. Sí, sí, sí. El Sí, haiku yo está creo en la que historia, no en lo que escribiste. Entonces, por favor, eso que nos contaste, trata de escribir. Y de verdad que hay una historia, como dice Delio, con sabor de haiku. sí, yo, Juan Felipe, una sensación para ustedes que llevan pues como mucho en esto, yo pensaba lo mismo cuando usted habla de que alguna vez le escuché una conferencia a Vicente Valle y me sorprendí, pues me llamó mucho la atención, yo me divertí mucho porque él decía, esto es muy malo, es horrible, y a todo mundo, y a mí me pareció eso muy divertido, pero lo que siento es que si me quedo rumiando sobre esto mismo, he tenido una sensación, o sea, quise escribirlo y le he dado demasiadas y no logro llegar a nada. Entonces, en ese caso, quería preguntarles si lo mejor es seguir tratando de recomponer esto que de pronto no se puede componer o como me acaba de decir Juan Felipe, arrugarlo, botarlo y más bien a partir de la Ware que fue ver la lagartija, cambiar todas las palabras, todos los tiempos, todos los adjetivos que traté de poner viejo, nuevo, que ya como que en la cabeza dan tantas vueltas que yo digo, ya de aquí no va a salir nada. Exacto. ¿Sabes cómo te curas de esa voltereta en la cabeza? Mirando el tronco, mirando la lagartija. Deja, en algún momento se te van a ocurrir las palabras. No trates, porque también nos ocurre eso, Carlos. Confieso, a mí a menudo no es fácil escribir haiku. Entonces uno tiene una idea, siente el sabor del haiku por allá y uno insiste y no puede. La única manera de encontrar algo que lo resuelva es alejarse. Hay unos que nunca se devuelven, o hay unos que se pierden completamente. Hay otros que con el tiempo se rescatan. Pero esa decisión de parar, cuando uno no le ve salida, es sana. Y yo creo que viene de que uno a veces toma el camino equivocado. Tal vez lo que todos sentimos, y tú también lo sentías, tiene peso. El que tú mismo no reconoces en lo que escribiste tu experiencia. Entonces, si eso sucedió, mejor échalo a un ladito, descansa, ve y te sientas otra vez ante el tronquito, ante la lagartija, y con seguridad que te va a aparecer otra cosa, con seguridad. Pero no dejes de intentarlo, pero sin pensar en esto, porque es que enderezar un haiku con dificultad es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, muchas gracias. Yo además te diría algo, Carlos, y es que fuera de mirar el tronco nuevamente, escribas la historia como nos la relataste. Y ya en un mesecito o 4 o 5 años la retomas, porque es que el aguare está vivo, me ha pasado, en serio. Yo tengo aguares desde niño y aguares a los que les estaba dando vueltas y en algún momento sale el hype. Entonces el aguare sigue vivo y es válido ya o dentro de algún tiempo. Gracias, Andrés, muchas gracias. No, gracias. Bueno, algo más. También, pues, no hay problema, combinar, pues, estilos de la experiencia literaria, pero bueno, el haiku sí pide sencillez, mucha sencillez, y no es fácil, el orden también es muy importante, Carlos y todos, el orden del suceso, y eso es lo que puedes intentar más adelante. ¿Cómo es el orden de lo que en el momento? Porque no es de la historia, no hay que confundir los elementos históricos con los elementos del suceso. El suceso es algo que uno ve en el momento. Cuando tú estás en el jardín de tu casa, nuevo, es la casa nueva, tú ves algo.
y hay un orden en esos sucesos. De pronto ahí pueda estar la clave de cómo escribir lo que te quedó difícil de escribir ahí. Porque aquí, pues sí, hay una historia muy interesante. Y otra cosa que veo aquí en este haiku es que tiene un elemento que es muy bonito y es, pues, desde mi punto de vista, es el wabi-sabi. Tiene wabi-sabi por el tronquito viejo que se traslada de un lado para el otro y que mientras más viejito va poniendo más sabroso. Pues de hecho, el haiku está pues íntimamente ligado a un haiku que empieza con la palabra viejo. Viejo estanque, eso es el haiku de Bacho, pues se ha considerado como el insignia. Y sí, eso es el wabi-sabi, es el amor por lo que ya tiene el añejo, la pátina del tiempo, lo que tiene mohos, que tiene esa sensación de, bueno, también se refiere, viejo estanque, decían, o leía yo en alguna parte, como Kigo al otoño. Es típico de los japoneses asociar esa contemplación de los estanques al otoño, que eso se nos escapa a nosotros. Bueno, yo no sé si nos quedan unos 10 minuticos nomás, si seguimos o paramos aquí. Yo creo que deberíamos parar porque tenemos que entregar el despacho. Listo, aquí nos toca entregar aquí, entonces les vamos a dar las gracias a Cisco, que nos acompaña como buen franciscano con todo el amor, pero en silencio. Muchas gracias por estar allá, en donde estás, y algún día pues leeremos de nuevo haikus tuyos. Rubria, estamos también en mora de volverte a leer. Juan, que nos has pasado mucho. Gracias. Que sigan pasando. Delio, por favor, sigue trabajando, y cualquier versión de estos, o luego miramos los que no pudimos ver hoy, los volvemos a considerar. Bueno, a todas y todos, muchas gracias. A las aquí presentes. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Edwin, hasta luego. Decía que me falta alguien muy importante en España. Chao. Chao, gracias. Okay. Ay, ¿cómo? Bueno, Edwin, ¿cómo te fue? ¿Sí te vas a encontrar con Enrique? Hola Felipe, con Enrique hemos hablado en varias ocasiones. Sí. Por WhatsApp, por teléfono. Me cuenta cosas de Valencia, de las fallas que celebran allí. Y sí, hemos estado en conversación. Bueno, porque sería muy interesante, ya que tú estás allá en España, que organizáramos otra vez. Él nos acompañó en un taller. Entonces, que de pronto con él o con otras de las personas de Valencia, o eventualmente, porque hay personas pues, ubicadas en otras partes, en Albacete o en Madrid, que pudiéramos hacer algo. Entonces, sí, voy a tratar también de que Vicente se nos conecte. Le voy a comentar de la secuencia y la programación que tenemos. Por favor. A ver si de pronto tiene disponibilidad de horario y la fecha. Y entonces voy a ver si nos acompaña en el próximo encuentro. Nos gustaría mucho que sería un enfoque muy interesante, y podemos hacer un intervalo que habláramos un poco como de la historia de lo que ha sido los grupos de haiku en España, especialmente los relacionados con el Rincón del Haiku, en el que él colabora, en ELAS, en el, ¿cómo se llama así? Bueno, la revista. En Radio ELA. En Radio ELA, wow. Sí, sería una experiencia muy interesante. Ahí se fue ya. Wow, por aquí nos mandaron el blog. Vamos a inaugurar el blog. Okay. Bueno, Edwin, te dejamos porque aquí se necesita organizar esto. Hermanito, que listo. Okay. Chao, gracias a todos. Cuadramos. Suerte. Chao. Chao. Ya está ahí en la página. Perfecto.